Elden Ring Night Rain no es un Souls-like, es un roguelike, y tampoco es un DLC ni un añadido menor a la serie principal. Es un juego que se sostiene por sus propios méritos. Por eso es fundamental evaluarlo bajo los estándares de este género, ya que hay mucha confusión respecto a lo que realmente propone este nuevo título de From Software. Parte de esta confusión es culpa del propio estudio por llamarlo así. El nombre induce al error, especialmente para quienes no están tan metidos en el mundo de los videojuegos, pero también es entendible su decisión. Visualmente, Night Rain adopta por completo la estética de Elden Ring. Yo he jugado todos los Souls de From Software, así como muchos de los mejores roguelikes que hay en el mercado, como Hades, Dead Cells o Returnal. Así que acompáñenme a esta reseña para contarte exactamente de qué va Night Rain y si realmente vale la pena. Como ya les platicaba en un inicio, Night Rain no es un Souls-like, y es crucial que te quites esa idea de la cabeza para poder entenderlo como se debe, sobre todo si eres nuevo en los roguelikes. Sé que las comparaciones con Elden Ring son inevitables, pero si te aferras a ellas, este juego no te va a entrar. Lo único que Night Rain hereda de Elden Ring es su capa superficial y su combate. Es decir, si ya jugaste el título original, reconocerás de inmediato el mundo, las armas, enemigos y en general los modelos reciclados que se utilizan, porque si hay que decirlo, mucho del modelaje y de las cosas son meramente reciclados. También te resultará familiar el sistema de combate, los botones, los parries, los esquives, cómo se cura el personaje, etc. Hay algunos jefes nuevos y habilidades renovadas, sí, pero gran parte de los recursos visuales y mecánicos vienen directamente del juego base. Y hasta ahí llegan las similitudes. Olvídate del resto. Night Rain no es un juego de aventura. No puedes personalizar a tu personaje, no subes de niveles de manera tradicional ni modificas las estadísticas como lo conoces. No hay progresión narrativa, no hay caballo. Entonces, ¿de qué trata exactamente? Para entender Night Rain, primero hay que entender que es un roguelike. Sé que muchos ya están familiarizados con el término, pero también estoy seguro de que la mayoría de quienes van a entrar a este juego vienen buscando más de Elden Ring y se van a topar con pared. Un roguelike es un juego donde las partidas se generan de manera procedural, con niveles que cambian cada vez que juegas. Además, hay muerte permanente. Cuando mueres, esto significa que lo pierdes todo y debes empezar prácticamente desde cero. La gracia está en que cada run es única, y eso le va a dar un valor altísimo a la rejugabilidad. Aquí quiero hacer un paréntesis personal. Yo también tenía una percepción negativa del género hace tiempo. Mi mentalidad completista, mi necesidad de progresión y de limpiar todo no encajaba con esta idea de perderlo todo y volver a empezar. En todo momento, pues tengo mucho la necesidad de explorar a mi ritmo, explorar todos los cuartos, no dejar ningún cofre sin abrir, matar a todos los enemigos, y pues bueno, no entendía por completo este concepto. Sin embargo, eso se detuvo hasta que conocí Hades. Este juego me enseñó que el disfrute en los roguelikes viene desde otro ángulo, uno menos lineal, pero igual de satisfactorio. En los juegos de aventura o RPG el avance es progresivo, vas de menos a más hasta llegar al final. A veces hay un endgame donde puedes seguir explorando desafíos, pero para muchos el juego termina cuando lo acabas y nunca lo vuelves a tocar. Se va directamente a tu repisa y pasados algunos meses o años, quizá puedas aventarte otra partida. En cambio, en los roguelikes podríamos decir que prácticamente comienzas en el endgame, y esto puede sentirse abrupto, pero cobra mucho más sentido conforme entiendes sus reglas, pues la clave está en abrazar la repetición y el aprendizaje. En Night Rain eliges a una clase predefinida, un mago, un caballero, un arquero, un tanque, etc. Cada una con su propio estilo de combate y habilidades especiales, que muy al estilo de un hero shooter puedes estarlas invocando después de cierto cooldown. Como mencioné antes, el sistema de pelea es muy similar al de Elden Ring, así que no hay sorpresas ahí. El juego puede jugarse en solitario o en cooperativo de hasta 3 personas. Aunque el reto se adapta al número de jugadores, es claro que este está pensado principalmente para disfrutarse en multijugador, ya sea con amigos o en matchmaking.
Y aquí es de decir que sí es lamentable que el título no cuente con crossplay. La verdad eso le hubiera potenciado demasiado y es, creo yo, uno de sus puntos más negativos, la ausencia de este. Desde la mesa redonda eliges una aventura, lo que significa que escoges al jefe final que enfrentarás. Una vez iniciada la run, el ciclo es siempre el mismo. Día 1, noche 1, día 2, noche 2 y día 3. Donde, en este último, solo enfrentarás directamente al jefe final. Durante el día, debes farmear armas, ítems, perks, puedes explorar el mapa, derrotar enemigos o ir directamente a buscar jefes menores. Las clásicas runas están presentes y se canjean por niveles, pero aquí el sistema es automático, no es que tú asignes estadísticas, el juego hace lo que mejor le convenga de acuerdo a la clase que elegiste. Esto está pensado para que no pierdas tiempo realizando estos cambios y te centres por completo en el combate y la exploración. El día tiene límite de tiempo y al estilo de un Battle Royale, el mapa se irá cerrando hasta llevarte a un punto fijo. Cuando cae la noche, aparece un jefe principal. Si lo derrotas, pasas al día 2. Si mueres durante el día, es importante recordarles que revives aunque tienes penalizaciones. Usualmente es que te bajan de nivel. Pero si mueres de noche, pues bueno, ahí sí la run va a que terminar. Si sobrevives, pasas, como te mencionaba, al siguiente día y luego a la noche 2. Y finalmente tendrías que llegar al día 3, donde enfrentas al jefe final que seleccionaste en un inicio. Pues bueno, este no es al azar. Una vez que terminas la run o mueres, vas a regresar al lobby y pierdes todo lo que conseguiste durante esta run. Las armas, el equipo, los hechizos, todo. Entonces, ¿dónde está el progreso en este juego? Primero está la progresión no tangible. Tu conocimiento del mapa, la experiencia personal que te permite planear mejor, saber a qué enemigos enfrentarte de manera temprana y cuáles dejar para después y cómo optimizar tu tiempo ayudan mucho. Y luego están los medallones y runas especiales que obtienes al finalizar cada run. Estos medallones pueden darte mejoras pasivas permanentes como mayor ataque inicial, algún efecto en tus armas, menor consumo de energía, buffs, en fin. Algunos tienen distintas rarezas y puedes equiparlos en tus personajes para que la siguiente run sea un poco más sencilla de completar. La idea es que cada intento sea distinto. Entres con cada clase, con otros medallones, aparezcas en una zona distinta del mapa y que así puedas adaptarte a lo que vayas encontrando. Sea un loot excelente o uno miserable, esa es la esencia de un roguelike, que no solo influye muchísimo tu habilidad, sino que también incluso todo lo que vas encontrando en cada una de tus partidas. Ahora bien, ¿vale la pena el título? Pues depende completamente de si te gusta el género. Los roguelikes siguen siendo una propuesta de nicho y Night Rain, he de decirlo, no es precisamente la mejor puerta de entrada. Muchos lo están evaluando como si fuera un Elden Ring y ese es un error garrafal. Este juego no debe medirse con la vara de un Souls-like, puesto que no lo es. Si entras a Night Rain esperando más de Elden Ring, vas directo a la decepción. Y es por eso que ha recibido críticas tan negativas en algunos otros lugares, pero como roguelike, que es el género al que sí pertenece, aunque no es el mejor, no está del todo mal. No es el Hades de From Software, pero tiene una base interesante y se nota que están experimentando. Ahora bien, si te gustan los Souls-like, conoces Elden Ring y ya conoces cómo funcionan los roguelikes, Night Rain definitivamente te va a encantar. Espero que esta reseña te haya gustado, pero sobre todo que te haya ayudado a entender mejor este nuevo experimento de From Software, que sin duda se sale de su zona de confort. Por ahora me despido, yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.